Bienvenidos a un nuevo debate en Sanitaria 2000 y en esta ocasión abordaremos la obesidad como un reto en salud pública. Numerosos estudios han confirmado que tener obesidad incrementa de forma exponencial el riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad cardiovascular, respiratoria o cáncer. Durante la próxima hora hablaremos sobre la dimensión de la enfermedad y su proyección futura, el seguimiento de los pacientes, su impacto clínico, psicológico y económico y el acceso de los pacientes a tratamientos innovadores, entre otros temas. Para ello contamos con 5 expertos que nos ayudarán a responder a este tipo de cuestiones. A mi derecha, Josefa Ruiz, Secretaria General de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Salud de Andalucía. Bienvenida. Gracias. Francisco Tinaones, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y Miguel Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Obesidad y Sobrepeso. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. A mi izquierda, Irene Bretón, presidenta de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Bienvenida. Muchas gracias. Almudena Castro, coordinadora del Grupo de Trabajo de Diabetes y Obesidad de la Sociedad Española de Cardiología. Bienvenida. Gracias. Y si les parece bien, entramos en materia. En primer lugar, abordaremos la dimensión de la enfermedad y proyección futura, teniendo en cuenta la obesidad como una patología crónica de carácter pandémico, la prevalencia, la importancia de la detección precoz y la educación del paciente. Si le parece, comenzamos con usted, Josefa. Vale, pues muy bien. Desde la pregunta que hace tiene ahora una respuesta rotunda, ¿no? La obesidad, desde el punto de vista de la salud pública, es el primero o el segundo gran problema de salud pública a nivel mundial, fundamentalmente de los países industrializados. Yo creo que conjuntamente con el tabaco es uno de los mayores problemas. En las perspectivas que se ha hecho dentro de la Consejería de Salud en Andalucía, hemos visto que en el año 2050, en los países de la OCDE, el 60% de los hombres, el 50% de las mujeres y, lo más preocupante, el 25% de los niños padecerán obesidad o sobrepeso en el 2050. Con lo cual no solamente es un problema actual, una pandemia actual, sino que tiene una perspectiva de futuro hacia el crecimiento y que sea ascendente. Francisco. Bueno, yo coincido, por supuesto, con el análisis que hace mi compañera. Pero incluso se está produciendo un incremento en todos los rangos de obesidad, ¿no? Igual que el niño obeso ha pasado de ser un caso récord a convertirse ya en algo cotidiano en todas nuestras escuelas, en la obesidad también estamos viendo que, por ejemplo, el obeso supermórbido, que era algo absolutamente excepcional, y que cuando íbamos a Estados Unidos pues nos escandalizábamos de la enorme cantidad de obesos supermórbidos que había, pues aquí ya en nuestro país es una realidad casi del día a día, es decir, casi todos los hospitales pues tienen que asumir la asistencia de este tipo de pacientes que requieren, pues como después veremos, una serie de estructuras específicas para ellos, desde camas, desde ambulancias para transportarlos. Es decir, estamos viviendo un problema de salud pública que yo coincido que puede ser uno de los más importantes del siglo XXI. Miguel, me gustaría que incidiera un poco en la educación del paciente, en la parte de la dimensión de la enfermedad, pero más concretamente en la parte del paciente. Ahí tenemos dos partes muy importantes. Primero, que el paciente sepa que estamos hablando efectivamente de una enfermedad patológica, crónica, o sea que el obeso, somos obesos siempre. Y por otra parte, que la sociedad se mentalice también en que estamos tratando de una enfermedad. Por una parte, el paciente, que se puede curar, está en su mano, no en manos de nadie, está en su propia mano, querer vivir o morir. Y por otra parte, el respeto de la sociedad ante una enfermedad que efectivamente lleva a la muerte. Y por este lado, la parte de la derivación al especialista, Irene, no sé qué nos podrías decir sobre este tema. Pues bueno, cuando leí el guión que nos enviasteis, realmente es un concepto que se ha utilizado, pues hablamos de en qué entorno asistencial se debe tratar a las personas con obesidad. Y realmente eso de derivación, no derivación, ha quedado un poco atrás. Yo creo que ahora la idea es hablar de una atención coordinada en todos los niveles asistenciales a la persona que tiene obesidad. La persona que tiene obesidad se atenderá en atención primaria, se atenderá por su endocrinólogo, se atenderá si tiene un motivo para ello por su cardiólogo, por el oncólogo, por quien
con que cualquier clínico que tenga contacto con esta persona, este paciente, pues debe tener en cuenta que la obesidad es una enfermedad. Como bien decía, pues no es invisible, porque ni siquiera aparece bien codificada en los diagnósticos que damos a los pacientes al alta en las consultas. Al final el paciente se ha ido de alta por una serie de problemas médicos que son consecuencia de la obesidad, y la obesidad no aparece por ningún lado. Y Almudena, un poco su visión sobre la dimensión de la enfermedad. Sí, a ver, y el mi futuro. visión es más sesgada como cardiólogo, porque yo ya veo el fracaso de la prevención, ¿no? Yo ya veo estos pacientes obesos o con sobrepeso, que en el último registro europeo, el Eurospide, de 26 países, se ve que pacientes con un infarto seguidos a los 3 años siguen siendo obesos con sobrepeso, en general en toda Europa, más del 80%. Es decir, los pacientes, probablemente por la poca conciencia que, como tú dices, se tiene de que es una enfermedad, dejan de fumar en un 50%, pero siguen estando obesos o con sobrepeso en un 80%. Si ya mides la obesidad central, pues son un 61% de pacientes con obesidad central. Es decir, se sigue fracasando en la prevención primaria, pero ya incluso en la prevención secundaria. Después de un infarto, los pacientes no tienen conciencia de que tienen que curar esa enfermedad. Tienen conciencia de que se tienen que tratar la tensión, del colesterol, del tabaco, con lo difícil que es dejar de fumar, pero es mucho más difícil hacer adelgazar a un paciente con un infarto que ya está motivado, no es ese paciente en prevención primaria. Totalmente de acuerdo. Sí. A mí, si me permite, en cuanto a la dimensión del problema, creo que hay una parte que es importante. La obesidad tiene una mirada clínica, ¿no?, de patología, de comorbilidad y de riesgo, pero también tiene una mirada social, es un problema social y es un problema económico. Sí. Es un problema social porque, como decía Miguel, genera estigma en la sociedad. Los niños, fundamentalmente en la infancia, los niños y las niñas obesos están muy estigmatizados socialmente por la imagen y la cultura de la imagen. Y luego es un problema económico ya no solo por los costes directos que tiene para el sistema sanitario, que con estudios de prospectiva en el NH inglés se sabe que de aquí a 2020 puede haber un coste del 9,5%, no solamente en cuanto a la obesidad, sino por los costes indirectos, porque hay que cambiar los asientos de los aviones, hay que cambiar los asientos de los trenes, hay que dar un cambio rotundo a la sociedad para poder dar respuesta a esa obesidad mórbida que estamos viendo. Con lo cual no es un problema única exclusivamente clínico, sino que es social, es multifactorial. En concreto, nosotros hemos identificado 108 variables que actúan en la génesis de la obesidad. Por remarcar un poco el concepto que ha comentado Manuel, el considerar a la obesidad como una enfermedad es algo que tenemos que asumir el paciente, como bien ha dicho Almudena. Es decir, el paciente tiene que concienciarse que está ante una enfermedad y que tiene que poner de su parte, pero también la sociedad tiene que ver esto como una enfermedad. Es decir, hicimos un estudio de análisis de cómo se trataba en las redes la obesidad, la palabra obesidad, y la mayoría era para mofarse. A nadie se le ocurre meter la palabra cáncer y mofarse de esto. Y normalmente se atribuye al obeso que es alguien que no tiene voluntad y que es un problema de que no se adapta al medio ambiente, pero por esa misma regla de 3 hay un montón de enfermedades que son ambientales, y al hipertenso no le echamos la culpa por ser hipertenso, ni el que tiene un cáncer de colon le echamos la culpa porque no ha tomado la suficiente fruta y verduras, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar ese concepto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Además ese estigma se extiende también al entorno sanitario. Sí. Hay muchos miembros del entorno sanitario que sienten un rechazo a veces hacia las personas con obesidad porque no consideran que sea una enfermedad. Por eso hablan muy bien de los clínicos, de los pacientes, pero también del ciudadano. La ciudadanía debe entender que esto es una enfermedad. Es muy difícil, ¿eh? Se está demostrando que el ciudadano no lo entiende. Y os puedo garantizar que una persona con obesidad, cuando ríe, realmente no está riendo, ¿eh? Está poniéndose un escudo ante esa sociedad que le está haciendo mucho daño y le está dañando aún más, en dejarse más y en abandonarse. Yo simplemente, aunque sea duro, el doctor tiene ha hablado al respecto, pero es un ejemplo que yo pongo. Curiosamente, a una persona con cáncer, con un tratamiento de quimioterapia, se le cae el pelo y a nadie en la sociedad se le ocurre opinar sobre esa calvicie que viene provocada por un tratamiento de obesidad. Curiosamente, un obeso con 50 kilos de más en lo alto, cuando se sienta en una mesa a comer, siempre hay alguien que opina de su obesidad y de lo que está comiendo.
Si les parece, pasamos al siguiente punto, que sería el seguimiento de pacientes. ¿Cómo debería de ser este seguimiento de los pacientes con obesidad? Por ejemplo, empecemos con usted. Si nos referimos a un tratamiento activo, hay que tener en cuenta que, siendo la obesidad como es una enfermedad de múltiples causas, pues deben actuar múltiples actores, eso está claro, no debe ser una única persona, sino que debe ser un equipo. Y un equipo, además, que se pueda mantener, como decía antes, en los diferentes niveles asistenciales, porque sí que tenemos personas que tienen acceso a muchísimos recursos y otras personas que no tienen acceso prácticamente a nada, salvo un papel que les han dado, que se lo podían haber bajado de internet. Entonces, la evaluación debe ser multidisciplinar y debe comenzar por una evaluación de las causas que llevan a la obesidad y de las consecuencias clínicas, que no son iguales para unos o para otros, ¿no? Muchas veces pues, nos vienen a la consulta pacientes para tratar la obesidad y nadie les ha dicho que tiene una diabetes, por ejemplo. O sea, hay que evaluar las causas y también las consecuencias, siempre en el contexto de un equipo multidisciplinar. ¿Almudena? Hombre, yo pienso, y otra vez volviendo a mi paciente, que es el que ya pues, la prevención, no solamente en obesidad, sino en otras cosas ha fracasado, que la conciencia, desde que eres residente de cardiología, estás aprendiendo a la hora de escribir una historia, pones factores de riesgo, fumador, hipertenso, colesterol, y no pones obesidad como factor de riesgo, ¿ya? O sea, ya el crear conciencia en el cardiólogo de la obesidad es un problema, igual que tomas la tensión, debes pesar a tu paciente, y no lo hacemos. Es decir, mi problema ya no es a quién derivo, es que no tenemos ni siquiera nosotros la conciencia, y probablemente porque esto sea casi como crónica de una muerte anunciada, crónica de un fracaso anunciado, porque es que hay tanto fracaso en el tratamiento de la obesidad que un cardiólogo tiene tantas cosas que mirar que dice ya la obesidad se ocupará el médico de familia o el endocrino, pero creo que no es así. Yo estoy de acuerdo con Irene que tiene que ser un trabajo transversal y no pasarse la mochila a otro, sino trabajar juntos, ¿no? Francisco. Bueno, el seguimiento de los pacientes, hay dos ámbitos de actuación, ¿no? El tema de la prevención, que es decir, debe de ser una prevención global para intentar que esta epidemia disminuya de magnitud. Pero una vez que tenemos el paciente obeso, las alternativas sanitarias que le damos son un poco frustrantes. Sí, sí. La mayoría de los pacientes que se someten a cambios de estilo de vida por un equipo experto, pues muchos de los pacientes no consiguen, un porcentaje altísimo no consiguen ningún efecto. Y normalmente lo que hacemos es un poco culpabilizar al paciente de que no es capaz de llegar a objetivos, ¿no? Y vivimos en una sociedad tremendamente obesogénica. Es decir, muchas veces cuando le decimos a un paciente, tiene usted que hacer ejercicio, y resulta que está trabajando de las 8 a las 8 de la tarde en una oficina, sentado con 1000 tipos de estrés, y que cuando llega a su casa lo que tiene ganas es de tenderse en el sofá. Es decir, es que vivimos en una sociedad obesogénica y tenemos que buscar herramientas, ¿no? Hay herramientas educacionales, afortunadamente están empezando a haber herramientas de fármacos que podrán ayudar en el futuro a este tipo de pacientes, pero también la pelota no la debemos de quedar el sistema sanitario, no exclusivamente devolvérsela al paciente. Bueno, usted ha fracasado, pues ya está, no hay nada más que hacer con usted, ¿no? Yo quería también añadir, si se me permite, que una de las cuestiones que tampoco se conoce suficientemente son los mecanismos fisiológicos que regulan el peso corporal. Cuando una persona, pues eso lo saben muy bien las personas que tienen obesidad y han intentado perder peso, ¿no? Cuando una persona intenta perder peso se desencadena una serie de mecanismos desproporcionados a nuestro modo de ver, pero proporcionados para la fisiología del organismo, que intentan que el cuerpo no pierda patrimonio energético. Sería un poco la frase para explicarlo, ¿no? Y eso son pues una serie de cambios hormonales que dificultan la pérdida de peso. Y eso es verdad, y eso existe. Entonces, eso es muy poco conocido. Parece que todo se atribuye a una falta de voluntad o a factores ambientales, pero eso también es diferente en diferentes personas. Hay personas que esos mecanismos pues, son más potentes y eso condiciona que tengan un mayor riesgo no solo de desarrollar obesidad ante un ambiente similar, sino de mayor dificultad para perder peso con el mismo tratamiento. Eso es son mecanismos poco conocidos todavía por los clínicos y totalmente desconocidos por la ciudadanía y incluso por muchas personas que tienen poder para decidir.
Josefa? Bueno, pues a mí me toca un poco más la parte de primaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué papel tiene el sistema sanitario en la prevención primaria y secundaria de la obesidad, ¿no? Ya no en la atención directa de una persona con obesidad mórbida que se estaba comentando antes? Pues yo creo que debe de empezar con el embarazo. En el embarazo hay evidencia científica rotunda que en una buena alimentación de una madre en el embarazo va a condicionar mejor o peor el desarrollo luego del peso del niño o de la niña, ¿no? Pero también muy fundamental la parte de los pediatras, el educar, el asesorar a las familias de cómo tiene que alimentar a los niños y a las niñas. Y nosotros en Andalucía llevamos ya varios años implantando lo que llamamos el Consejo Dietético y de Ejercicio Físico, ¿no? Para aquellos, a nivel de la infancia y a nivel del adulto, para aquellas personas que no se le pueden considerar una obesa mórbida, pero sí que tienen sobrepeso u obesidad, y si hay una intervención, porque es mucho más fácil intervenir en los momentos precoces que cuando ya hay instaurado una obesidad mórbida. Sí. Y no solamente por el problema psicológico de capacidad de toma de decisión de la persona, ¿no? Que es que yo no lo culpabilizo porque pongo el origen en el entorno y no lo pongo en el ámbito individual, ¿no? Sino porque ellos saben más que yo, pero fisiológicamente cuanto menos adipocitos tienen desde chiquitito, menos capacidad de ser obeso, ¿no? Por lo cual la parte que tiene la atención primaria como servicio sanitario de prevención secundaria incluso y primaria es muy importante para evitar, ¿no? Un tratamiento ya mucho más cruento, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cuando ya tienes que intervenir con fármaco o cirugía, ¿no? Miguel, pasando al tercer punto, ¿cómo es el impacto de la obesidad en la calidad de vida de un paciente? Muy importante, yo creo que es de las principales cosas. Cuando una persona comienza a coger kilos, entramos en un círculo de dejadez. Esta dejadez, los psicólogos lo saben, esta dejadez hace que comas más, que engordes más, y esto te vuelve a llevar a que tengas una visión tuya propia de abandono y de que ya no vale la pena tomar medidas, erróneamente. Es un pensamiento erróneo, que en eso estamos nosotros siempre con nuestros programas, con la gente, decirle que efectivamente este impacto que puede tener sobre la imagen que te devuelve el espejo tuyo cuando estás desnudo a las 2 de la mañana en casa y estás viendo tu exceso de peso y no te está gustando la imagen que te devuelve tu espejo, esto se puede mejorar. Por lo tanto, también hay una afección psicológica por sí, la obesidad. Está muy relacionada, muy relacionada. Y en cuanto a el impacto de los costes directos e indirectos, Josefa. Es lo que comentaba antes, ¿no? Que si uno calcula el coste directo que tiene la obesidad para el sistema sanitario, sin entrar en el coste personal, social, psicológico que puede tener para la persona que la sufre, ¿no? Para el sistema sanitario el coste es muy alto de la obesidad porque lleva origen, ¿no? A diabetes, dislipemia, problemas cardiovasculares, bueno, a una serie de baterías de patologías que es la causa fundamental es el sedentarismo, la obesidad y el consumo de tabaco, ¿no? Pero cuando tú miras socialmente los costes indirectos, que ya te digo que hemos hecho alguna perspectiva al respecto, el coste que supone para la sociedad ahora mismo, el poder dar respuesta al incremento de la obesidad, pues va desde el cambio de los asientos de los aviones o incluso en los crematorios tiene que cambiar, aunque parezca un poco lúgubre, ¿no? Lo que voy a decir, pero los crematorios hay que cambiarlo puesto que la grasa corporal impide, bueno, hay un coste tremendo en el ámbito o en bajas laborales, es decir, se calcula en Estados Unidos que al año hay $1 billón de gastos en bajas laborales originados por las patologías que están alrededor de la obesidad, ¿no? Pero fundamentalmente a mí me gustaría destacar el impacto personal que puede tener en el ámbito más individual, ¿no? Con el estigma que estaba comentando Miguel, ¿no? Que socialmente, y cuando son niños fundamentalmente y niñas en la etapa infantil, el estigma lo condiciona, ¿no? Y por último deciros que creo que hay una parte muy importante aquí, es
los medios de comunicación en relación a la imagen que dan y que dan continuamente, ¿no? Y eso, aunque la obesidad no es un problema de salud mental, no es igual que el trastorno de la alimentación, no se puede catalogar como un problema de salud mental, pero sí genera comportamientos y hábitos alimenticios que conlleva a que tengamos mayores problemas y de estigma, ¿no?, en estas personas. Yo, si me permite, un segundo, sí, claro. voy a hacer un pequeño inciso. Yo debo decir que, aunque somos asociación a nivel nacional como malagueños, yo me siento muy orgulloso. Yo estuve colaborando con la Junta de Andalucía en la redacción del proyecto de ley, que ya es ley, la ley de obesidad, que ahí se ha hecho mucho hincapié en esas reuniones, en esa ley que ahora está escrita, se ha hecho mucho hincapié en tratar efectivamente la obesidad infantil, que es un gran problema. Como estamos hablando de costes, creo que esta ley, ayudar al menor a que la obesidad infantil disminuya, creo que estamos disminuyendo los costes futuros también, en gran medida. Bueno, yo aquí, si me permitís, aunque no veo niños, pero hay cosas que soy madre de 3 niños y vas a sitios donde los niños quieren ir porque hay cumpleaños y hay comida que además es más barata que la buena. Esa es una primera, es decir, la comida mala es más barata que la comida buena, pero es que encima te dan premios. Y el niño aprende que si va al sitio de turno de comida rápida, no es que solamente comas, es que encima te dan un premio, y cuando un niño se come una ensalada o un pescado, nadie le da un premio. Entonces hay que cambiar tantas cosas culturales para la obesidad infantil, no solamente poner un programa de ejercicio en un colegio o polideportivos, es que hay tantas cosas que asumimos como normales y que no lo son, que yo creo que habría que cambiar muchísimas cosas para que un niño identifique que comer sano es divertido, porque actualmente, incluso hoy es viernes, vamos a ver una película en casa y pedimos una pizza, por ejemplo. Eso lo hemos hecho todos. Efectivamente, está reflejado en la ley de obesidad, está recogido, está reflejado no solamente la educación del niño, sino la educación de los padres e incluso la educación de los médicos profesionales de atención primaria. Pero no se puede prohibir que en esos sitios den premios por comer ese Sí, tipo. la ley lo recoge. Lo que te iba a decir es que la ley de Andalucía lo que hicimos fue una revisión de la evidencia científica de aquellas intervenciones que tenían impacto real. Y esta es una de las que tienen mayor impacto, la de los premios. Claro. Entonces, la ley recoge que en menores estará prohibido la entrega de premios en todos aquellos alimentos que sean hipercalóricos, ¿no?, que están recogidos en el anexo. Está en el Parlamento y tendremos que aprobarlo en los próximos meses, ¿no?, pero ya está en el Parlamento, lo recoge, lo de los premios, porque tiene un impacto real en la obesidad. Y está pendiente de hacerse una intervención en el Congreso de los Diputados para animar, lo sé por la parte política, para animar a las otras comunidades españolas a que hagan lo mismo que la Junta de Andalucía, que creo que sería muy importante.